contador de historias. Paraguay acoge al contador de historias y desde Asunción nos cuenta todos los detalles del proyecto Chaqueou, un empeño financiado por la Comisión Europea que fortalece a las comunidades ante riesgos de desastres. Chaqueou llegó a Asunción antes de la lluvia. En el marco de la resiliencia, preparó a los niños a través del arte. Les enseñó a actuar con precisión ante los riesgos, lo mismo que a expresarse a través de mensajes llenos de color y alegría. Bienvenidos amigos del Contador de Historias. Paraguay es el país que esta vez nos invita a pisar su suelo de la zona central de América del Sur para desde Asunción, su capital, realizar un relato verdaderamente trascendental. Venimos en busca de un proyecto vital para las comunidades de la también llamada Capital Mundial de la Amistad por la Paz, como es el que realizan las colonias vacacionales con niñas, niños y adolescentes expuestos a situaciones de desastres debido a su ubicación geográfica, pero también a las difíciles condiciones climáticas que deben enfrentar todos los años. Es todo cuanto les puedo adelantar de momento. Bienvenidos a Asunción en Paraguay. Los invito a que pasen al mundo de las cosas insólitas en el Contador de Historias. Los acompaña Álvaro Vélez. Se desata la lluvia incontenible sobre las tierras bajas del sur. Asunción en Paraguay las atrae como espuma y su suelo se empapa a rebosar. Tendidas sobre la superficie, corren libres las aguas e inundan los espacios que las gentes han hecho suyos para estar cerca del lecho del río que les ofrece recursos. El drama sobreviene, los enseres se dañan y las casas se inundan. Pequeños que se enferman al contacto con el pantano revuelto en las basuras. Un pobre capital perdido de objetos de cartón, latas, viejos electrodomésticos y hierros retorcidos se ahogan en el lodo inclemente. Era todo el patrimonio material. No había sucedido de nuevo desde hacía más de 20 años. Solo quedaban historias que los infantes oían como cuentos de miedo que no dejaban dormir. Fábulas de cuando el río Paraguay, que divide el país, dejó salir su caudal y se irrigó entre sus casas para llevárselo todo y algunas vidas con él. Imágenes de espanto, antiguas en el recuerdo de los adultos e inquietas en la imaginación de los niños, fechadas en 1983, que de pronto se hicieron vivas el pasado julio hasta volver realidad una vieja pesadilla. Las aguas se metieron descalzas con su chasqueante rumor y apagaron la alegría. Todo se volvió gris. Todo se volvió temor y se apoderó de ellos una enorme incertidumbre. Pasaron por todos lados, se colaron por el puerto, por la sede del cuartel de la Marina, corrieron por avenidas y calles de la capital para irse a reposar a los barrios marginales, donde alcanzaron niveles de 7,5 metros, anegando predicciones de meteorólogos y expertos en estas calamidades. 16,000 familias de 9 barrios ribereños que conforman el cinturón de pobreza de la ciudad corrieron como hormigas a lo seco para espanto de los ciudadanos acomodados que vieron invadido su espacio de confort en lo alto de Asunción. Pocas cosas del destino obraron en bien de los desplazados. Por ventura, Chaqueou
expresión en guaraní que significa cuidado que se viene, venía trabajando. Chaqueou es un proyecto financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea a través del Programa de Preparación ante Desastres creado en 1996, conocido como DIPECO. Forma parte de la Estrategia Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y fortalece a las instituciones estatales y a las comunidades, haciéndolas más capaces de responder eficiente y efectivamente ante situaciones de desastres en un marco de absoluto respeto a la dignidad humana. Optamos por la metodología de educación por el arte. Es un poco educación popular, salirnos del esquema de lo frío, de los talleres, del círculo, a algo con más color, con más vida, con más alegría, que es la educación por el arte. Ahí entran temas de trabajo con niños, niñas, adolescentes en títeres, en teatro de títeres, teatros en sí, danza, bailes, batucadas, pintura, es decir, diversas expresiones artísticas, pero enfocado a lo que es gestión de riesgos. Chaqueou llegó a Asunción antes que la lluvia. Dispuso a sus directivos, facilitadores y toda serie de voluntarios acompañantes del proyecto en tareas tendientes a fortalecer las capacidades y a proteger las vidas de las gentes ante distintos tipos de desastres. De manera previa a la arremetida de las aguas, trabajaron con casi 56.000 personas expuestas a riesgos y las prepararon para asumirlos dentro del marco de la resiliencia, o lo que es lo mismo, capacitándolos para sobreponerse e incluso fortalecerse durante periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Por la alegría misma. Porque muchas veces de repente hay cosas que tanto a los adultos, jóvenes o niños nos aquejan, nos molestan, nos ponen tristes. Y una alegría es algo que marca, diferencia, nos cambia, digamos, el día. Y eso es lo que yo digo que queda como a los niños. Dentro de la honda investigación e intensa experiencia de los expertos a cargo del Plan de Acción DIPECO, que trabaja en alianza con la Secretaría de Emergencia Nacional, la Cruz Roja Finlandesa y Paraguaya, Oxfam, Plan y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, resulta evidente que los niños y niñas no suelen ser tenidos en cuenta en los procesos de preparación para afrontar diferentes riesgos. Su participación históricamente les ha sido negada en todas las fases del desarrollo de capacidades de gestión comunitaria ante situaciones de desastres. Delicado descuido que los sitúa en posiciones de mayor vulnerabilidad y que impulsa a idear una propuesta de acción donde ellos sean coprotagonistas. Nace entonces Preparte, una metodología que los involucra a través de las diferentes manifestaciones artísticas en la medida que se expresan con mensajes claros, llenos de color y alegría. Por más de que muchas veces el tiempo de permanencia que nosotros estamos entonces no sea mucho para sembrar una conciencia, por lo menos entonces instalar ciertas claves que queden para que después eso continúe. Cada colonia de desplazados por el fenómeno de las inundaciones en Asunción resulta ser un difícil espacio en el que cohabitan grandes tensiones que surgen de haberlo perdido casi todo. La sensación de desarraigo, las tensiones entre vecinos que cuidan celosamente sus pocas pertenencias, los conflictos de pareja, el consumo de alcohol y drogas y la desesperanza que arroja el más incierto futuro, terminan por incidir en el trato a los menores. En ellos los adultos desfogan su frustración, son golpeados, abusados, constreñidos en sus actividades infantiles y explotados laboralmente. Es cuando la presencia de Chaqueou adquiere la mayor trascendencia con su colonia de vacaciones que invita a niños, niñas y adolescentes a vivir momentos de alegría.
Llega con equipos de muchachos facilitadores del proceso e integra a adultos de las mismas comunidades para entre todos inventar universos nuevos que despierten el encanto de un futuro alegre, próspero e impregnado de ilusión. Los invito a que no abandonen sus lugares. En instantes regresamos a Asunción, en Paraguay, con el contador de historias. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Este proyecto denominado Chaqueau, financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, se encuentra verdaderamente preocupado porque los niños y niñas paraguayos sean tenidos en cuenta a la hora de capacitarse frente a la atención de riesgos. Es por eso que en la actualidad reúnen sus mejores esfuerzos para que las comunidades vulnerables los tengan en cuenta a la hora de reaccionar frente a serias calamidades. Continuamos ahora con el contador de historias desde Asunción, en Paraguay. A nuestra llegada al Centro Habitacional Temporal Chivato, nos encontramos con una propuesta integral que vincula todos los lenguajes del arte dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Una experiencia que se traduce en la manera conmovedora como los pequeños se abrazan a quienes los visitan en busca de su afecto, pero también para mostrarles cada logro y todas las destrezas adquiridas recientemente en el ámbito de la pintura, el teatro, la música, la danza y el juego. Actividades que llenan su tiempo y colman su espíritu contrariado por efecto del drama que les trajo las inundaciones y que cambió de manera drástica sus días de conocer el mundo y la manera como se relacionaban con este. Muchas veces nosotros los padres no conocemos nuestros derechos, no conocemos cómo defender y saber defendernos, ¿verdad? Muchos padres hablo de mucha gente. Entonces los niños mismos hoy en día ya están aprendiendo cómo hacer, a ayudar a prevenir esas cosas que no sucedan, ¿verdad? Entonces por eso es importantísimo que para nosotros es importantísimo la carpa, importantísimo es la colonia de vacaciones para que ellos aprendan. Sus horas pasan colmadas de actividades que llenan los días en lo que parece ser un juego constante, pero que va permeando su intelecto con conocimientos acerca de los derechos que los asisten, nada más que por ser niños. Comienzan a entender de quiénes y de qué deben desconfiar para evitar sufrimientos, así como comienzan a dar estructura a esa serie de enseñanzas que deben poner en práctica tan pronto como perciban la amenaza de un desastre. Lo cierto es que acaban de ser golpeados por las inundaciones y no hubo ningún menor que permaneciera estático ante la emergencia. Por el contrario, en una reacción que se les ocurrió natural, corrieron a sus casas, activaron la actitud de sus padres, cuidaron de los discapacitados, supieron hacia dónde desplazarse e incluso salvaron esas pertenencias que les proporcionan alegría. ¡Bienvenidos a la presentación del grupo Amperé! ¡No! ¡Amperé! Bastante divertido, nos lleva a muchos lugares. Estuvimos en algunos lugares divirtiéndonos a través de los títeres, expresando cosas, ideas para los más chicos o los mayores. Si viene una tormenta me debo esconder, si viene un viento fuerte me debo... Es un mundo fantástico, es algo donde ellos pueden imaginar, pueden volar. No, yo lo llevo con mi familia a un lugar alto. Tomaron papeles de desperdicio, harinas y engrudos y los mezclaron con agua hasta lograr una masa amorfa para poder moldear y dar rostro al muñeco con el que en adelante se identificarían. Luego encontraron retazos para lograr los cuerpos y finalmente afectaron la voz para darle a cada uno de los títeres la dulce personalidad que expresaría en las funciones y ensayos. ¡Tengo derecho! ¡Tengo derecho!
una alegre extensión de ellos mismos que divierte como nada a sus amigos e incluso a sus padres. En todos va calando el mensaje de los derechos de los niños hasta convertirse en principios que los acompañan en su vida cotidiana. ¡Chao, corte comercial! En la zona donde estamos hay raudales muy fuertes y justamente tomó el refugio, o sea, uno de los refugios tomó y casi 30 niños, que son también nuestros niños pequeños y todo, se ahogaron, en el sentido que estaban todos en el agua ya llevando su casita. De pasado los niños han dejado de ser niños. En ese sentido es ya sea por los compromisos que tienen que ejercer en la casa, el trabajo, hacen trabajo de adulto y con el proyecto en sí ellos volvieron a sonreír y a ser niños. Chaqueou, a través de la colonia de vacaciones, demuestra su eficiencia mediante la homologación de conceptos y metodologías surgidos de experiencias dramáticas vividas por las comunidades pobres en diversos momentos del pasado. Pero ahora los mismos niños, por los que aboga en defensa de sus derechos, les regalan pautas de formación a seguir, con ese brillo que brota de sus miradas y toda la ternura que despiertan sus almas transparentes, llenas de gratitud por tantos momentos de dicha y compañía, luego que los nubarrones oscurecieran su cielo, el agua entristeciera su suelo e intentara opacar la alegría de su hogar. Es momento de una pausa en el contador de historias. Regresamos en instantes a Asunción, Paraguay, luego de unos mensajes de todo su interés. Ya regresamos con Contador de Historias. Continuamos con Contador de Historias. Esta puede ser una de las historias con mayor contenido humano que el contador de historias haya podido abordar, pero al tiempo la más rodeada de metodología, conceptos técnicos y fórmulas precisas de gestión por las que deben pasar las entidades que tienen bajo su responsabilidad hacer todos los esfuerzos por salvar vidas y dignificar a las comunidades afectadas. Ellas están precisadas a moverse dentro de un terreno científico que garantice el éxito de sus acciones y la óptima utilización de los recursos invertidos provenientes de la solidaridad de las naciones, preocupadas por los efectos de los desastres que cada vez parecen ensañarse con mayor perjuicio en las comunidades frágiles. No de otra manera se logra la recuperación de las poblaciones afectadas y se encuentran medios de vida alternativos. Esta es la evidencia de que el proyecto Chaqueou ha logrado fijar en el bañado sur de Asunción, Paraguay, la forma de identificar señales de alerta, reconocimiento de rutas de evacuación y las zonas de albergue más cercanas ante situaciones de desastres. Su estrecho abrazo con las organizaciones comunitarias trae como resultado la protección y el salvamento de muchas vidas que sin su concurso estarían perdidas. Pero lo importante acá es que justamente esos niños y esas niñas nunca vieron una crecida así. Y eso fue para nosotros un desafío grande porque son de los actores que fueron capaces de colocar la temática, construir con sus padres y con sus madres esta mirada hacia la cuestión del riesgo y del otro lado, con padres y madres, entender la protección de sus hijas y sus hijos después de toda una generación. El mecanismo inicial y principal que hemos visto, que es más positivo, es ingresar a la comunidad a través de los niños y las niñas.
son los principales multiplicadores en los mensajes. Una de las grandes preocupaciones del proyecto Chaqueó está dirigida a proteger las comunidades indígenas frente a la ocurrencia de eventos catastróficos. Su interés particular en ellas parte de la escasa formación que suelen tener acerca de las predicciones climatológicas que sí poseen los demás actores de la sociedad. Su ubicación en las márgenes del río Paraguay, que atraviesa la ciudad de Asunción, hace que su población sea susceptible a los peores efectos de las inundaciones. Las diferencias idiomáticas y la sorpresa con que recibirían los grandes caudales de agua, capaces de arrasar los asentamientos, sin duda traerían dolorosos saldos de víctimas, por lo que el proyecto ha asignado un importante número de facilitadores a sus predios. En su extenso trabajo, estos ya incorporaron el mensaje de autoprotección en la comunidad al punto que replican lo aprendido en asentamientos hermanos a través de expresiones artísticas, de comunicación y deportivas, tal y como ellos mismos aprendieron la lección. Jalai pona vea hina ikatu hangwa salaro je prepara la desastre cuera uonwara lo preveni hangwa ikatu hangwa sa nila oikola iba yeterei. Antes de la emergencia, ellos llevaban en práctica como que sí estaba pasando. Y luego, ocurrido el evento, ellos seguían practicando y seguían cantando las mismas músicas y jugando los mismos juegos. Entonces, como que fue algo equilibrado. Ya las comunidades afectadas por las inundaciones en Asunción parecen haber superado la etapa en que se sienten víctimas y expresan actitudes de asumir con optimismo y valor el futuro inmediato, en el que deben apersonarse del mejoramiento de su realidad económica y el desarrollo de sus familias, ahora que están preparados para la adversidad y sabrían cómo afrontar sin mayores traspiés las arremetidas de las aguas. El arte tiene la gran ventaja de trabajar desde la alegría. Entonces, hacer un lenguaje que permita horizontalmente una articulación sin esta mirada jerárquica que muchas veces se establece, evidentemente genera posibilidades de creer en uno mismo. Y poco a poco se van desarrollando también capacidades en donde uno sabe que puede ser en algún momento artista, hasta sueña. Si no es así, por lo menos sabe que con el impacto que tiene el arte en la comunicación, en lo que significa vinculación con el otro y la otra, genera mayores condiciones de sobreponerse ante adversidades y ante situaciones sociales. No solamente son beneficiarios de todos los conocimientos que hayan aprendido con los juegos lúdicos o con lo que fuera, sino que se están convirtiendo fácilmente en replicadores de la experiencia al interior de sus familias. Y estas familias posteriormente esperemos que puedan retransmitir hacia las comunidades que son la base del nuevo enfoque de la Secretaría de Emergencia Nacional del Paraguay. El programa de las colonias de vacaciones Chaqueó encontró que una de las formas más efectivas de transformar pensamientos y modificar costumbres que deben evolucionar es a través de la creación de espacios que detonen la alegría y la fuerza creadora de la gente, en especial de los niños. Ya es un hecho que mediante el goce estético y cotidiano que encuentran en la práctica de todas las artes, los pequeños paraguayos sabrían cómo actuar y encontrar su supervivencia, ya no dentro del sobresalto de lo inesperado, sino como parte inherente a sus condiciones de existencia. Quizás de repente la alegría también esté, pero es mucho más atractivo, digamos así. La cara toda pintada, alegre, con todo el vestuario, es algo así que impacta. Y es ese impacto así que llama la atención y la alegría que les brindas, digamos. Y
En otras cuestiones también, digamos, artísticamente es un poco complicado porque, digamos, algunos mimos no hablan, algunos dicen que los mimos sí hablan, pueden decir sus nombres, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que los mimos no hablan y normalmente, al menos yo me manejo por el hecho de decirlo todo con gestos, que es lo más clásico, digamos. Decirlo todo con gestos y es un poquito complicado a veces, pero de repente es al mismo tiempo complicado y al mismo tiempo es así placentero, porque el hecho de vos haces un gesto y los niños saben exactamente qué les estás queriendo decir con eso, o de repente le ves triste y le dicen y se ríen y se dan cuenta, entienden el lenguaje, digamos, no es un lenguaje complicado para ellos. Termina de momento nuestro tiempo al aire. Hagan el bien, amigos, mientras disfrutan plenamente cada instante de sus vidas. Nos vemos en otro episodio del Contador de Historias, con más relatos en los que las comunidades de diferentes países de nuestro continente nos muestren la manera como se han preparado para asumir las cosas asombrosas e inquietantes que podría tenerles preparado el futuro. Los acompañó Álvaro Vélez. Nos vemos pronto.